Buenos días. Tenemos que hablar de... Antes de comenzar, tenemos que hablar de lo siguiente. Entonces, ustedes me pasaron por WhatsApp del grupo unas empresas para que ustedes las expongan con base en los grupos que ustedes me pasaron. ¿Sí? En el transcurso de la mañana les voy a subir a la plataforma los puntos que tienen ustedes presentar con respecto o base a sus empresas. Entonces, estamos a ya muy poco tiempo de terminar el módulo. Entonces, mañana terminamos temas, mañana trabajamos por último trabajo en equipo, ¿sí? Y ya podríamos empezar a exponer los temas. Yo coloqué estas empresas, pero cada grupo tenía la autonomía de escoger una empresa que les llamase la atención y ustedes me lo pasaron ya. Entonces, mañana el tema de trabajo en equipo realmente es algo supremamente sencillo y rápido, de tal manera que mañana podríamos comenzar con un grupo, ¿sí? Creo yo que ustedes lo pueden trabajar ya, lo pueden ir organizando para salir rápido del tema. Porque tenemos, bueno, mañana podría ser un grupo, como les digo, mañana estamos miércoles, jueves, viernes, ¿no? Porque el lunes la idea es entregar notas, ¿no? De hecho, si ustedes, José Luis, te llegó la invitación a Halloween del grupo. Sí, el grupo de representantes que yo le envié allí, porque algo parte de allí. Bueno, sí, la idea es de que pues, el viernes se va a hacer el Día de los Niños. Hay algunos que no les gusta que le digan Halloween, pero bueno, va a haber pues un concurso de frases para primero y segundo puesto. El primer puesto van a dar 120.000 pesos y segundo puesto se le va a dar 90.000 pesos. ¿Sí?
y se les va a dar como un pase para no, de esos no, de esos no. Hasta allá no me lo permiten las directivas. No, ni me permiten eso las directivas, estamos perdidos. Bueno, entonces, les van a dar o les vamos a dar una entrada a un evento público o algo así, o algún bono para algún spa o algún restaurante, algo así por el estilo, ¿no? Una ida a Cancún. Wow. Sí, ¿no? Ahí sí abrieron los ojos, ¿no? Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Entonces, somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos. 8 grupos. Voy a numerarlos y les voy a decir para cuándo tienen que ustedes hacer la presentación. El grupo número 1, Dana, Catalina, Stephanie, Jennifer y Jamie Casiano. Ustedes son el grupo número 1, seguramente les toca mañana. El grupo número 2, Catherine, Laura, Jessica y Laura Vanessa. El grupo número 3, Carla, Natalia, Juan Camilo y Jefferson. Número 3. Grupo número 4, grupo número 4, Esteban, Evelyn, Dani y Alexander. El número 5, José Luis, Erika, Yadira y Laura. 5. Grupo número 6, Andrea Torero, Karen Barreto, Mariette Garzón y Liliana Villamil. Son el grupo número 6. El grupo número 7, estamos hablando de que es Diana Narváez, Tatiana Castro, María Alejandra y Heidi Dayana. Y el último, el grupo número 8. Angélica, Ana, Tania y Jessica. Entonces, para mañana, después de que yo trabaje el tema de equipo, para el jueves, el grupo número 2, el grupo número 3, el número 4 y el grupo número 5. El jueves. Cada grupo va a tener como 15 minutos para hacer su exposición, 15, máximo 20 minutos. Y para el viernes, grupo 6, 7 y 8. Y el viernes salimos un poco más, salimos a las 9:30 para irnos para la sede 2 para lo de Halloween. ¿No? Dígame. Voy a revisarlo nuevamente y hoy les confirmo en el transcurso de la mañana. Bueno, pero creo que eso es. Bueno, ya quedamos. Ya quedamos. Listo, ahora sí.
Bueno, comencemos. Comencemos, por favor. Una obligación para las organizaciones, es una obligación para las empresas velar siempre por la integridad física, psicológica, emocional de sus trabajadores. Entonces el tema que hoy nos ocupa, pues, es un tema supremamente interesante y es un tema que realmente nos invita a reconocer nuestros derechos y nuestros deberes como trabajadores. Y les invita a las organizaciones, por favor, les invita a las organizaciones también a reconocer sus responsabilidades y deberes también. ¿Sí? Porque si a mí me llegase a suceder algo acá en la empresa, ¿sí? Y es algo que realmente se hubiese podido evitar, yo puedo demandar, ¿sí? Yo puedo generar una sanción fuerte a la empresa porque no me está cuidando en última. Por eso dice acá la Organización Mundial de la Salud, que es lo que hace referencia al tema de la salud. Es definida como el estado completo físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sabemos de que nuestra salud puede estar así un poco como limitada por alguna afección física, alguna comorbilidad, ¿cierto? Pero pues, si yo estoy bien físicamente, si a mí no me falta absolutamente nada, entonces, ¿dónde está mi parte emocional? ¿Cómo mi parte emocional termina afectándome en mi productividad y en mi desempeño y en mis relaciones laborales? Entonces, no es solamente las afecciones, ¿sí? No es solamente las enfermedades como tal, es la ausencia de absolutamente todo. Y nosotros como empresarios tenemos que estar constantemente evaluando precisamente todo lo que encierra la organización, que en últimas, durante todo el módulo lo hemos estado mencionando, ¿sí? Hemos estado analizando qué es lo que a nosotros nos brinda tranquilidad, qué es lo que a nosotros nos brinda seguridad, qué es lo que necesitamos tener en nuestro contexto laboral y qué es lo que en últimas, le debemos exigir. Y no es que a ver si de pronto la empresa me brinda eso. No, no es que de pronto, es una obligación de toda empresa, sea pública, sea privada, debe tener ese tema de seguridad y salud para el trabajo. ¿Sí? Absolutamente todo, absolutamente todo. En cuanto a las condiciones, en cuanto a los elementos de protección personal, en cuanto a las capacitaciones, en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que no debemos hacer, cómo nos debemos capacitar, qué es lo que debemos recibir de inducción o de capacitación para poder evitar los famosos incidentes, ¿no? Hay una gran diferencia entre lo que es un incidente y lo que es un accidente laboral. ¿Pero tiene claro? Vamos a mirar ahorita entonces cuando hablamos de un incidente y cuando hablamos de un accidente. Entonces, comenzamos con eso, porque partimos del tema de la salud, partimos del tema de lo que necesitamos. Necesitamos tener, pues, ese equilibrio, tanto en lo mental como en lo social, porque cuando hay un matoneo, cuando hay un acoso laboral, cuando hay un acoso sexual, cuando la gente no me deja trabajar en mi empresa, cuando siempre me hacen la vida imposible, entonces lo social en mi contexto laboral se deteriora. ¿Sí? Porque entonces yo me aíslo, a mí la gente, nadie me acepta,
o para mí es difícil integrarme porque me hacen el feo. ¿Sí? Y eso se ve en todos los lados, se ve en muchos contextos, ¿no? De hecho, en el ámbito escolar, en el ámbito académico también. Ayer estuve yo hablando con una estudiante de la Facultad de Arquitectura, en donde fui a mi oficina a comentarme una situación como medio fea, porque un compañero de ella, pues como que se quiso sobrepasar cuando ella, pues obviamente no le dio la autorización porque él le tocó la cola. ¿Sí? Entonces, ella como que dijo, ¿será que fue una suposición mía? ¿Será que realmente fue algo que fue un accidente? Entonces ella dio como unos pasitos al costado y el muchacho otra vez, otra palmada de la cual. Entonces ya es algo que realmente ella está catalogando como un abuso, ¿no? Como un atrevimiento. Pero aún todavía ella no lo creía que estuviese pasando eso. ¿Sí? Entonces dio otros pasos y volvió el muchacho a seguirla y entonces ya se connotaba eso como un acoso. ¿Sí? Entonces, eso ha llevado a que ella tenga una respuesta emocional de labilidad, de angustia, de preocupación, porque le ha tocado distanciarse y ha tenido que, en cierta manera, llamarle la atención, como debe ser, a ese muchacho para que deje de hacer o tener ese tipo de conducta. ¿Sí? Entonces, ella fue a mi oficina a consultarme eso para que se le apoye, para que se le haga un acompañamiento y un seguimiento y para que igual se le llame la atención a este estudiante. Pero ¿qué es lo que hay que hacer allí? Yo le dije a la señorita, bueno, yo creo mucho en tu palabra, creo en la circunstancia que tú estás pasando, lo que viviste, pero necesito que por favor lo escribas. ¿Sí? Necesito que lo escribas porque eso debe quedar como evidencia de lo sucedido, lo que tú lo expliques en esa carta, el momento en que pasó, el nombre de la estudiante, el nombre del muchacho, la facultad, en qué contexto estaban, o sea, absolutamente todo. ¿Y qué es lo que ella está pidiendo? ¿Qué es lo que está solicitando? ¿Sí? Para que entonces se la pueda abrir o se le haga seguimiento al muchacho y si es necesario abrirle un disciplinario. Entonces, es precisamente algo que se debe manejar. Ustedes como estudiantes de aquí en la universidad, ustedes tienen un reglamento estudiantil, un manual de convivencia. Ustedes si se pasan por la C2 en los televisores o en el televisor que está ahí en la cafetería, hay un video de deberes y responsabilidades de los estudiantes, deberes y derechos, ¿sí? Que no deben hacer y a qué tienen derecho. ¿Sí? Entonces, no el hurto, no el acoso, no el maltrato, ¿sí? Digamos que eso serían como las responsabilidades y los deberes que no tengan ese tipo de comportamientos. Y las responsabilidades de que ustedes sean escuchados. ¿Sí? Si yo no hago ese debido proceso, ¿sí? Si yo no sigo ese debido proceso, yo me puedo meter en líos, porque la estudiante acudió a bienestar universitario para que se le apoyara. Y si yo la ignoré, yo estoy siendo parte del problema. ¿Sí? Y así hay muchos casos. Ustedes no se imaginan todos los casos que uno recibe allá en la oficina de bienestar. Unas niñas de la Facultad de Derecho se agarraron, perdónenme las palabras de las mechas, se tiraron al piso. Dos señoritas en la Facultad de Derecho, creo que son de segundo o tercer semestre. ¿Sí? Y claro, el profesor se pegó la enojada del siglo, les pegó el grito y la sacó del salón y se hizo un comité estudiantil, comité de la junta directiva y se sancionaron. ¿Sí? Una de ellas es menor de edad. Entonces, ahí hubo un mal proceso, y estamos hablando de la Facultad de Derecho, y el profesor que manejó eso, lo manejó mal. ¿Sí? Entonces, hizo un mal proceso. Y eso, pues, los abogados, porque pasaron un derecho de petición, el representante
de la menor de edad, entonces que regresaran esa expulsión o esa sanción, porque no se le hizo el adecuado debido proceso. Y así fue. Y a nosotros, ¿se acuerdan ustedes que yo estaba acá en clase que vino todo un ejército a llevarme para la oficina de la Casa Verde? Ese día me tocaba ir allá a hacer una carta para contar qué es lo que había sucedido, porque la niña fue allá a mi oficina a contarme, y yo le dije que pues, a todas luces eso que ella hizo dentro del concepto psicológico es no control de impulsos, es baja tolerancia, altos niveles de estrés y una irascibilidad impresionante, que, pues, que tenía que asistir a un proceso terapéutico con psicología. Y ustedes saben que aquí hay facultad de psicología y hay consultorio psicológico. Para que ella recibiese, o las dos niñas recibiesen un acompañamiento y ellas hicieron caso omiso a eso. Entonces, pues eso fue lo que yo coloqué. Y me llamaron entonces al día siguiente, cuando también me sacaron así corriendo, para que estuviera allá, porque teníamos una audiencia con un juez, para, pues, si me requerían entonces, que yo estuviese ahí presto a hablar, ¿no? Del asunto. ¿Ven? Y el profesor también estaba ahí, el profesor de Derecho. Y eso lo volvieron robo de trabajo ese juez. Lo cogió y le hizo unas preguntas que lo corcharon de más. Y parece ser que como que ese fallo de tutela lo va a ganar la estudiante. ¿Sí? Bueno, está en todo su derecho porque no se hizo el debido proceso. Entonces, todo esto, cuando hablamos de lo social, esos vínculos sociales, o sea, no crean el matoneo que hay académicamente, ustedes no saben cómo impacta emocionalmente en nosotros. Es que vivir todo el tiempo acosado, todo el tiempo ignorado, todo el tiempo humillado, eso es tenaz, ¿sí? Y por ahí otro grupo de contaduría pública que también se andan duro, dos señoritas allí que se viven criticando y cuestionando, entonces pasaron carta y tenemos reunión pues precisamente para darle manejo a eso. Y así hay muchos casos, muchos, ¿sí? ¿No? Entonces, ese equilibrio entre lo mental, lo social y lo físico es importante para las organizaciones. Eso es lo que tenemos que promulgar para el bienestar de nosotros, los trabajadores. Entonces, estas son las dimensiones de salud, lo físico, lo mental y lo emocional. ¿Cómo yo puedo trabajar en una empresa si emocionalmente me siento mal? ¿Cómo yo puedo trabajar, aunque yo no es que tenga que depender de los demás? No quiere decir de que para poder trabajar entonces yo necesito de todos ustedes, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos del trabajo en equipo, muchas veces las personas bloquean los procesos, interrumpen, hacen las cosas de una manera inadecuada, grosera, entonces eso genera también pues, un deterioro en esa salud social, porque todo lo que yo hago me lo cuestionan, ¿sí? Y no es porque realmente yo lo esté haciendo mal, es porque simplemente no lo estoy bien, ¿sí? Entonces, todo eso hay que evaluarlo. Entonces, por eso es que se crea ese comité paritario del Sistema General de Salud para el Trabajo, ¿sí? De seguridad de salud para el trabajo. Es importantísimo tenerlo. Y miren esto, la salud espiritual, ¿sí? Porque cada uno tenemos el derecho de nuestro ser religioso, de nuestra forma de ver a un ser supremo, si lo reconocemos así o si no lo vemos de esa manera, pero eso es la libre elección de nosotros. Y yo a ustedes, yo no les puedo decir, ustedes tienen que ser testigos de Jehová, ustedes tienen que ser musulmanes, ustedes tienen que acá arrodillarse y hacer media hora. No, 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 cada quien lo hace de acuerdo a su parte emocional, a su parte espiritual y a sus creencias. Y respetamos a los de los demás, ¿sí?
Y aquí se han visto muchos casos en donde se presenta esa falta de respeto a esos conceptos espirituales, ¿sí? De burlas, porque entonces yo soy cristiano, burlas porque yo voy a la iglesia, burlas porque yo me voy a casar, un montón de cosas que realmente uno dice, por Dios, a estas alturas de la vida en el siglo XXI, en estas. Bueno, entonces, bueno, eso lo podríamos obviar. Enfermedad laboral, entonces, cuando nosotros tenemos como resultado una exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Entonces, ¿qué es lo que a mí me podría pasar si yo voy caminando por acá por el salón y la universidad sabe que aquí hay una baldosa que está suelta y que de pronto yo por estar muy juiciosamente trabajando no estoy pendiente de la baldosa, oprimo la baldosa, la piso y se me va el tiempo? Eso lo podríamos catalogar como un incidente de trabajo, porque sí me lesioné, ¿sí? Pero no pasó a mayores, fue un incidente laboral, fue un incidente. ¿Sí? El accidente laboral es cuando, aún conociendo estadísticamente la presencia de numerosos incidentes, yo como empresario no corrijo. Entonces, cuando ya se presenta un accidente de trabajo que resulta que este episodio no quiera, se cayó, ¿sí? Entonces, eso es algo que, pero a la universidad se le pasó a los señores que tienen que arreglar los toberos, los que tienen que arreglar los ingenieros, los arquitectos. Mire, esto se pasó, aquí hay evidencia, aquí hay registros, todo eso está registrado. Y eso se hubiese podido evitar si me hubieran prestado atención. Pero como no quieren invertir, a veces las empresas les duele meter la mano al bolsillo para poder arreglar las cosas y más adelante es mucho más gastos, ¿sí? Porque son multados, porque yo gané como trabajador, yo me lesioné acá y ahora ya no puedo tener esa movilidad tan buena que yo tenía anteriormente porque la baldosa estaba suelta y me fracturé la pierna, ¿sí? Y eso me lo tiene que pagar la empresa, ¿sí? Porque yo ya había pasado, o sea, no, yo ya había hablado con el director, con el coordinador de toda la sede, con Franklin, ¿sí? Yo ya había hablado con él, ya había pasado la novedad a la coordinadora de la sede 3, ¿sí? Le había dicho, mire, venga, esto, mire cómo está, hay que mandarlo a arreglar. Entonces, sí, tal cosa. Pero le dan prioridad a otras cosas. Seguramente hay cosas mucho más importantes, pero la salud de uno y el bienestar de nosotros en cada uno de estos es importante también. Entonces, por eso los voy a demandar, ¿sí? Y seguramente voy a ganar la demanda, ¿sí? Porque tengo evidencias y no se hicieron los cambios. Entonces, los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Obligado a trabajar. Ay, deje joder, perdóneme la expresión, ¿no? Deje joder, ¿no? Deje joder. Ay, vaya, trabaje hacia ahí, ¿no? Pues, no. Cuidado, trabaja un poquitito con que le dé el sol en la cara, ¿no? Pues, el señor sensible, ¿no? De la cara, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Y seguramente cuando yo entonces voy al médico, el médico me dice, mire, usted tiene un cáncer de piel por exposición al sol. Y es que yo tenía que estar trabajando a la intemperie y la universidad no hizo absolutamente nada. Entonces tengan para que llegue, ¿no? Porque realmente es algo que tenían que haberlo corregido y que no me hubiesen dicho a mí, deje joder tanto, vaya, trabaje y más bien ganes el dinero bien, ¿no? Ganes el sueldo bien. Pero así no es. Y a veces la gente, los gerentes de las organizaciones lo que hacen es eso, ¿no? Poner como que el poder para amedrentarlo a uno, para asustarlo a uno, para amenazarlo a uno. Y uno, pues, si uno no conoce los derechos de uno, seguramente puede caer.
porque la gente sabe que no, yo me quedo callado porque pues, voy y digo algo y me sacan, ¿no? Pero yo puedo hacer el debido proceso, entonces yo registro, tomo fotos, pido firmas, yo grabo la conversación que yo tuve con mi jefe inmediato, ¿no? Así como en silencio, ¿sí? Entonces cuando yo llego y paso eso, no, ¿dónde están las CBD? Aquí están. Tengo todas las de ganar, porque hice todo lo correcto. Bien. Entonces, los elementos de la definición de enfermedad laboral, tenemos que involucrar este estado patológico permanente o temporal. ¿Sí? ¿Cuál sería un estado patológico permanente? Sí, por ejemplo, ¿sí? Algo permanente, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es algo patológico? Perdón, temporal. Digamos lo que está viviendo Alex, ¿no? De hecho, le estaba preguntando que cuando ya le quitan el yeso, cuando deja de utilizar las muletas, él me dice que ya mañana y que simplemente pasa a un apoyo del bastón, ¿sí? Pero es algo temporal, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Consecuencia obligada y directa. Obligada tiene que ver con que es una enfermedad causada por que yo todos los días tengo, cuando estos tableros no existían, cuando uno utilizaba la tiza, ¿sí? La famosa tiza del tablero verde, yo creo que ustedes ni lo conocieron. ¿Sí? Está muy joven. Sí, ¿saben cómo? Pero acaban de nacer ustedes. Acaban de jalar ustedes, ¿no? Entonces, muchos profesores tienen una serie de enfermedades pulmonares por inhalar precisamente ese polvito blanco de la tiza, ¿no? Porque es algo, o sea, yo tengo que utilizarlo y es un contacto directo. La gente que trabaja en las minas, la gente que trabaja, no sé, en la... ¿Perdón? Restaurantes que son parrillas con carbón. Correcto, todo eso. Los que trabajan en construcción, los que trabajan en gasolinerías, ¿no? Entonces, todo eso afecta y es una consecuencia obligada y directa. Clase de trabajo del medio y determinada por el gobierno nacional, lo que leemos nosotros en el Código Sustantivo del Trabajo. Digamos que eso lo podríamos nosotros definir dentro de las enfermedades laborales. Entonces, el Sistema General de Salud y Seguridad en el Trabajo, ¿sí? Es la disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades que toda empresa debe tener por escrito. O sea, tiene que haber un manual de todo este tema del CGSST. ¿Sí? Tiene que tener un manual precisamente de eso. ¿Para qué? Para que la gente sepa qué es lo que debe y no debe hacer. Entonces, de hecho, este salón no tiene ninguna señal de por dónde tenemos, sabemos que tenemos que salir por la puerta, pero tiene que haber letreros de estos, ¿no? Hacia dónde está la salida. ¿Dónde? En este módulo hicimos nosotros un simulacro, pero pues de simulacro no tenía nada, ¿no? ¿Quién lo organizó? No, yo no fui. Lo organizó Talento Humano. Talento Humano. Y tenían que, yo miraba eso, pero lógicamente uno no puede echarse enemigo a la gente, pues porque, pues bueno, es responsable de uno decir que las cosas están mal, pero uno lo dice en su debido momento y lo dice por escrito, ¿sí? No así de manera verbal y a manera de chisme, ¿no? Pero yo salí y las personas brigadistas comiendo sándwich, ahí, comiendo sándwich ahí. Sí, sí. No, pues claro, o sea, un simulacro realmente uno no está viviendo los altos niveles de ansiedad.
es un simulacro. Nosotros sabemos de que no es nada real. Pero cuando pase eso, realmente no vamos a saber qué hacer, nos vamos a caer, porque es que acá la universidad tiene muchos recovecos, tiene muchas escaleras, aquí no piensan en las personas con dificultades físicas, para su merced ser complique subir las escaleras. ¿Sí? Pero al principio sí. Los primeros días sí. Claro, sí, pero no hay esas ramplas que deben de existir, ¿sí? O sea, se habla de que nosotros somos, yo siempre me pongo a hablar y se me olvida que se está quedando grabado. Hay la idea de las universidades de inclusión. No, pero si hay una rampa, la de la cafetería, para bajar la cafetería. Pero esa es la única. Entonces, cuando llovió, se filtró Okay. el agua y eso era supremamente resbaloso. Sí, todo eso. Entonces, todo eso hace parte de eso. Y la gente de talento humano y las personas del comité paritario deben estar haciendo siempre una revisión por todos los sitios de la sede, ¿no? Pero eso es complicado. De hecho, a ver, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Mejorar las condiciones y el medio de ambiente de trabajo, así como la salud del trabajador, que conlleva la promoción y mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Sí, en el centro médico donde yo trabajo, digamos, la gente donde atiende a los usuarios, a los docentes, era pues como un mesón, digámoslo así, ¿no? Como yo ahorita el nombre. Pero entonces, cuando las niñas que daban citas decían no hay citas, estaban expuestas a que le dieran sus casos, a que los usuarios de mal genio cogieran y le dieran su puño, tanto hombres como mujeres le dieran su puño, y eso pasó en varias ocasiones, ¿sí? Entonces, la empresa lo que mandó a hacer fue colocar entonces unas divisiones precisamente para proteger, ¿sí?, a los trabajadores. Digamos que vieron la urgencia de tener ese tipo de divisiones porque pasaron varios incidentes en donde el usuario les escupía a ellos, el usuario les pasaba el puño y casi les pegaba en la cara, ¿sí? Bueno, lo verbal sí es difícil de controlar, ¿no? O sea, simplemente es no prestar la atención a eso. Pero esos incidentes sucedieron, pero entonces la empresa sí lo que hizo fue prestarle atención para que eso no se convirtiera en un accidente. Un accidente desde que de pronto le mandó el puño y le reventó el ojo y se lo sacó. Es un accidente de trabajo. Eso es un accidente de trabajo, que tiene que ver precisamente con la promoción y mantenimiento de ese bienestar de los otros. En todas las ocupaciones, ¿no? O sea, desde la persona del pinto hasta los vigilantes, hasta los jefes como los plumas blancas, ¿sí? ¿Quiénes hacen parte del sistema general de riesgos laborales, ¿no? Pues el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Financiera, pues debe estar cobijada pues, con ese aporte económico que la empresa tiene que destinar para pues, brindar todo el apoyo a la gente, a sus trabajadores. Consejo Nacional de Riesgos Laborales, de Salud Ocupacional y de comités regionales de salud ocupacional. Todo esto debe existir, ¿sí? Bueno. Determinada por el Gobierno Nacional, el decreto 1477, se refiere a la tabla de enfermedades laborales, relaciones de causalidad profesional, la enfermedad que tenga relación de causa-efecto entre el factor de riesgo y la enfermedad, ¿sí?
Entonces, si yo tengo ese tipo de luces, ¿sí? Acuérdense que cuando uno ingresa a un trabajo, a uno le hacen un examen de ingreso. Entonces, cuando yo ingresé, yo no tenía programas de división, yo no tenía pericios, ¿no? Yo no tenía todas esas telitas que generan ese tipo de luces. Y si yo tengo eso todos los días en mi consultorio, ¿sí? Eso me genera ese tipo de pericio, ¿no? Y si esto está parpadeando permanentemente, pues entonces también voy a tener dificultades visuales. Entonces las personas del comité paritario tienen que pasar por todos los consultorios, por todos los salones, por todas las partes, para revisar que todo esté al día. Para que cuando, de hecho, yo tengo que pasar también la novedad, ¿sí? Yo tengo que llamar al coordinador del centro médico y decirle, mire, esto está pasando. O mire mi silla, ¿no? La vez pasada me caí atendiendo a un paciente, ¿no? Entonces, fue hasta chistoso. No, se me pasó a mí, en serio, ¿sí? Y mi silla ya estaba viejita, entonces yo me senté, estaba atendiendo a un muchacho, un adolescente, y me fui, y me la cara que hizo el paciente, supongo que la cara que hice yo también. Eso fue el terazo, o sea, porque me fui de espaldas, o sea, la silla se, como que se dañó, no por el peso, ¿no? No, porque ya estaba viejita. ¿Sí? No, pero inclusive miren eso, o sea, cuando las personas están de sobrepeso o con obesidad, pues con más veras tienen que mirar los muebles, ¿no? Las sillas que está teniendo esta persona que está trabajando allí. Y cómo de pronto puede terminar en el suelo porque pues la silla tampoco es que resista tanto tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces, todo eso tiene que ver con el riesgo de la enfermedad que corremos nosotros. Bueno, aquí están las generalidades en cuanto a los niveles, a los grupos que se deben de tener en cuenta para poder entender a qué estamos nosotros, o sea, qué tipo de enfermedades nosotros podemos estar adquiriendo dependiendo de nuestro sitio de trabajo. ¿Sí? Entonces, enfermedades infecciosas y parasitarias, eso sería en una clínica. Sí, o por los que manejan carne. Okay. O en consultorios médicos, veterinarios, clínicos, todo eso podría estar así como muy ligado a eso. El cáncer de origen laboral, ¿sí? ¿Por qué tendríamos nosotros cáncer? Que manejan químicos. Los que manejan químicos. ¿Sí? ¿El estrés sería un generador de cáncer? Sí, profe, pero... Ah, ok, pero sí lo genera. ¿No? Claro, sí, lo fomenta, claro que sí. Enfermedades no malignas del sistema hematopoyético, trastornos mentales y del comportamiento, enfermedades del sistema nervioso, todo esto lo que hace los diferentes grupos de problemas que se podrían tener en una empresa, de acuerdo al cargo que yo estoy desempeñando. Es un programa de medicina preventiva y del trabajo. Consiste en la promoción, prevención y control de la salud del trabajador. Entonces, el médico laboral siempre tiene que hacer, o sea, toda empresa debe tener un médico laboral. Toda empresa debe tener un médico laboral. Para que me evalúe cómo estoy, para que me ausculte y me diga cómo me encuentro yo a nivel de salud. Entonces, tenemos que pasar por el médico y el médico va a pasar una serie de reportes en donde dice: estos personajes que están en rojo necesitan un acompañamiento y necesitan un curso, una charla de promoción y prevención de salud. ¿Sí? Porque tienen altos niveles de riesgo de tener algo, ¿sí? Con respecto al túnel del cardio, a la epicondilitis, a todas las articulaciones que de pronto pueden estar afectando. Entonces, hay que tener pues como toda esa parte preventiva. Bueno, aquí incluye
actividades como los exámenes médicos, preocupacionales o de ingreso, ¿sí? Y eso tiene que quedar reportado allí, eso tiene que quedar allí escrito cómo fue que yo ingresé a la empresa, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes el video que vimos nosotros de selección de personal? El señor que le cuestionó que porque estaba en embarazo, entonces que estaba engañando a la empresa. Bueno, todo ese examen de gravidez, creo que ahora ya no lo están autorizando. Simplemente lo que se necesita es saber cómo es que está llegando el trabajador a ese primer momento en la empresa, ¿sí? Entonces hay que hacer ese examen de ingreso. Como les decía yo, ahorita la idea es de que yo, o el médico diga, mire, él entró bajo estas condiciones médicas y después de 5 o 6 años de trabajo, ahora tiene estas situaciones que fueron adquiridas laboralmente. Porque si a mí me hacen el examen de ingreso y me descubren una enfermedad, y si no se reportó, entonces yo me quedo calladito como trabajador y luego la paso como enfermedad laboral, ¿sí? Como adquirida en mi trabajo. Y el error es del médico laboral de la empresa, ¿sí? Pero si el médico laboral tiene en cuenta eso, entonces él pasa el reporte, mire, este personaje entró con estas falencias, con estas fallas, a nivel de su movilidad, a nivel de su parte visual, a nivel de su parte auditiva. Entonces, cuando pasa un deterioro, ese deterioro sí se puede estar causando por la actividad laboral, pero el hombre ya venía con ciertos niveles de deterioro en eso. Y en el examen de egreso, cuando uno le pasa la carta del ácido, ¿sí? Entonces, esa carta del ácido, entonces le dicen a uno, usted tiene un tiempo para que vaya al médico y es voluntario si usted quiere ir. No es obligatorio que yo vaya a ese examen de egreso, ¿sí? Entonces, si yo no voy, pasa, creo que es como 1 mes y medio, 2 meses, en donde me dan como ese tiempo en donde yo pueda ir a la empresa donde yo trabajaba a que me hagan el examen de egreso. Si yo desisto, entonces simplemente la empresa pasa un informe en donde dice a él se le informó de que tenía 2 meses para poder entonces asistir al médico laboral de la empresa y entonces el trabajador no quiso asistir, entonces la empresa salva cualquier responsabilidad que le pase al trabajador. Todo eso es legal, todo eso, la idea es esa. Bien. Bueno, quiero que miremos, permítanme, quiero que miremos ahora, perdón, lo busco yo acá. La seguridad y la salud del trabajo es el conjunto de disciplinas que busca el bienestar físico. Mental y social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique. Su objetivo es la promoción de la salud y la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, mediante la gestión de los riesgos en busca de ambientes de trabajo seguros y saludables, a través de la adopción de disposiciones efectivas
que permitan la anticipación e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles. En el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, todos somos responsables. La creación de ambientes sanos y seguros es responsabilidad de todos, y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo define la carta de navegación para cumplir tal objetivo y facilitar su implementación. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAST, es uno de los escenarios en los que los trabajadores y sus representantes de manera mancomunada con la alta dirección realiza actividades de promoción de la salud y prevención de los accidentes y enfermedades laborales. ¿Y por qué paritario? Porque está conformado por un número igual de representantes de los trabajadores como de la empresa. Todos los miembros tienen voz y voto en la toma de decisiones. Según la legislación colombiana, se exige, primero, todas las empresas e instituciones públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores conformen el COPAST. Con menos de 10 trabajadores se nombra un vigía. Segundo, el empleador nombrará directamente sus representantes al comité y entre ellos designará al presidente. Los trabajadores elegirán los suyos por votación libre y el comité en pleno elegirá al secretario. Tercero, el comité estará compuesto de la siguiente manera teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores. De 10 a 49, un representante por cada una de las partes. De 50 a 499, 2 representantes por cada una de las partes. De 500 a 999, 3 representantes por cada una de las partes. De 1000 o más trabajadores, 4 representantes por cada una de las partes. Cuarto, se reunirá de manera ordinaria por lo menos una vez al mes en la jornada laboral y extraordinariamente cuando se amerite. Adicionalmente, se contempla, entre otros, la política les debe ser comunicada. Se les debe mantener informados sobre el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Participarán en la revisión del programa de capacitación, en la planificación de las auditorías internas, en la investigación de accidentes de trabajo. Sus recomendaciones se tendrán en cuenta. Recuerde, su participación es importante. El éxito de la implementación de buenas prácticas laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo también depende de su participación y sus aportes a la consulta. El Comité Paritario cuenta con usted. Bien. Miremos aquí algo rápidamente. Toda empresa nos tiene que afiliar a todos nosotros. Toda empresa debe tener este cumplimiento para brindarnos a nosotros toda esa protección. Entonces tenemos que estar afiliados o nos deben afiliar a un sistema de seguridad social y su parte. Tenemos que estar con el Código Sustantivo del Trabajo, en el RIT, que es precisamente todo ese reglamento interno del trabajo. Todo ese reglamento interno y cómo nosotros necesitamos conocer de ese reglamento interno. ¿Sí? El reglamento de higiene y seguridad industrial tiene que estar constantemente revisado
con base en las actividades que tenemos que desempeñar nosotros en nuestras labores. ¿Sí? La resolución del 2013 para la creación del comité paritario, del COPAS, que todo mundo, toda la empresa debe, como lo decían en el video, debemos tener por cada área un representante para que nos diga a nosotros qué es lo que está viendo mal, por qué se está presentando eso, qué debemos hacer para generar ese cambio y mejorar el ambiente de trabajo. El comité de convivencia laboral, las personas que tienen que estar revisando cómo están las relaciones entre ustedes, cómo nos estamos comunicando, por qué hay tanta rencilla entre ustedes, por qué hay malas relaciones con los superiores. O sea, tenemos que mirar todo ese clima laboral, todo ese bienestar laboral es muy importante constantemente estarlo evaluando. Cumplimiento de toda empresa colombiana, la matriz de peligros, identificación de peligros y riesgos y sus controles, que ahora vamos a ver un video de eso. El plan de emergencias, que es lo que tenemos que hacer nosotros cuando pasa algo, cuando pasa un incidente, el reporte de investigación de los accidentes de trabajo, ¿sí? Las medidas de higiene y seguridad industrial, la señalización, los elementos de protección personal, el control de herramientas, que las herramientas no estén como tiradas en el piso, ¿no? Que de pronto si el piso está mojado, entonces que se tengan todas las señalizaciones, los tipos de emergencias y constantemente capacitar a la gente. Siempre cuando hay señalizaciones en donde se dice, digamos que este salón es un salón para trabajadores bioquímicos, entonces allá a la entrada debe existir como un manual para las personas que quieran ingresar a este salón, los que trabajamos acá, en donde nos dicen a nosotros, ustedes tienen que entrar con estos tipos de implementos de protección personal. Si ustedes visto al interior de este salón sin ningún tipo de elementos de protección personal, puede ser ya, o sea, bueno, primero se le llama la atención de una manera verbal, pero si reincide se le pasa un memorando y si sigue reincidiendo, pues entonces ya se le sanciona, ¿sí? Pero la idea es de que conozca que aquí no puede entrar sin casco, que acá tiene que entrar con esos audífonos industriales para la protección de esos decibeles tan altos de ruidos, ¿no? Que tienen que entrar con botas de esas que son aislantes eléctricos, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que mencionarse acá. Y nosotros, cuando hablamos de las capacitaciones, yo debo instruirlos a todos a ustedes. Y acuérdense de eso, señoritas y caballeros. O sea, yo tengo que invitarlos a las capacitaciones y que estén muy atentos. Por lo general son capacitaciones que se convierten en seminarios, talleres, porque yo necesito hacer actividades para que ustedes me demuestren que aprendieron el tema, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es darles el tema y luego les paso un formato de evaluación para que me digan qué tanto ustedes aprendieron. Y luego de eso ya está los formatos de control de asistencia. Siempre hay que hacerlo, porque yo me puedo meter como líder del comité paritario en un problema si yo no les hago firmar a ustedes lo que están recibiendo en capacitación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque si yo no tuve esa precaución, entonces el trabajador le pasó algo y dice, para salvar su responsabilidad, que a mí no me enseñaron absolutamente nada. Yo no sabía que yo tenía que venir con tal uniforme puesto para esta área, ¿no? Entonces yo voy a mi oficina y reviso el listado de asistentes, acá está fulanito de tal. Aquí está la fecha, aquí está el tema, aquí se le informó lo que tenía que hacer, lo que tenía que utilizar y se le dijo. Entonces aquí ya se ve mi responsabilidad. Pero si yo no hago eso, entonces ahí sí ya voy a perder. Diagnóstico de riesgo psicosocial debe realizarlo un psicólogo con licencia en salud ocupacional. Sí, importantísimo eso. Bien, ahora sí miremos, esto era algo así rápidamente, ahora sí miremos esto que quiero compartir con ustedes acá. Permítanme.
Estos accidentes de trabajo CXO Community. son fuertes. Mírenlos, por favor. Check there. If anyone I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance. So I won't get married this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so Eso fue un accidente. Eso fue un accidente. Un incidente es cuando de pronto la persona no le sucedió, de pronto se resbaló porque el piso está mojado o porque de pronto, digamos, sabía o sabe de que si el piso está mojado tiene que llamar a alguien para que lo corrija y solucione eso. O si la persona tiene que estar caminando con un estilo de zapatos particulares para trabajar en el restaurante en cocina, tienen que entonces tener mucho cuidado con eso. Ahí fue un accidente de trabajo. Eso se hubiese podido evitar si hubieran corregido lo que pasó allí, que el piso estaba lleno de agua, ¿sí? O aceite, lo que sea, pero ya vieron lo que pasó. Ha habido un accidente de trabajo, alguien que le ayude. El accidente en la construcción. Time because I want to take my family on a nice vacation. Soon to get a call from telling them I was killed in an accident. But hey, I'm wearing a busted harness here. And the company should check those tests. La empresa debió haber mandado a arreglar ese arnés porque estaba roto. Debió haber mandado a arreglar hace rato. Y ahí el hombre está contando por qué murió. O sea, no pudo llevar a la familia a pasear, estaba trabajando horas extras para eso, pero la empresa le cortó un comino y no hizo las correcciones preventivas y pasó eso. Y eso es un accidente de trabajo. The company knows it's against code, so they're much way up there. I knew I should have been focused on what I was doing. And it's obvious the supervisor didn't report that broken shelf. Si ven que siempre hay un responsable de todo esto, el supervisor no controla que allá arriba no se puede colocar demasiado peso. El supervisor no está haciendo nada para mejorar eso. ¿Sí? Todos los videos están diciendo esto se pudo evitar. Cuando pasan incidentes, cuando ya pasan accidentes, ya seguramente es tarde. Y ya mire cuántas personas han muerto allí. Ya es muy tarde. Esto no es, o sea, estamos jugando con la vida de las personas, con el bienestar y el hecho de que realmente una persona fallezca, eso se tiene que controlar, tiene que evitar a todo lugar. accident? It's not an accident. The company should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have raged over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? James was with that company for 10 years before this tragic accident. Accident? What are you talking about? Company never flew a plane to deal with high voltage wires. They were insulated. It was obvious someone wanted to get home in a hurry.
Oh, safety. I'm not wearing all my safety equipment. Duros, Seamos claros. Todo muy duros. Pero así de crudos uno tiene que entenderlos para saber, y sobre todo nosotros en el área de talento humano, debemos de tener mucho cuidado con eso. CXO, Y para eso se necesita utilizar los elementos de protección personal. Todos los videos, ustedes se dieron cuenta, todos decían, acá no se utilizó esto, no se cambió esto, no me capacitaron, no me dijeron que tenía que utilizar. Entonces, los elementos de protección personal es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador. Las personas que trabajan en alturas deben de tener una serie de elementos de protección personal que los ayude a que si de pronto se resbalan, tengan de dónde agarrarse o tengan cómo quedar sostenidos y no caer en picada y bueno, llegar hasta allí. Para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. ¿Sí? Ventajas, pues bueno, proporcionar la barrera entre un determinado riesgo y la persona, mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador, disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador. ¿Sí? Se puede tener el accidente, pero en la medida que yo siga muy juicioso los elementos de protección personal y los utilice, seguramente de pronto puedo salvar mi vida. O sea, ahí está la línea divisoria entre mi vida, o sea, la vida misma y la muerte. ¿Sí? Entonces, miren lo que se han de utilizar para ciertas ocupaciones laborales: una ropa de protección para pies, lo que yo les decía, las botas que son reglamentarias para evitar el contacto con la electricidad, protección para las manos. Todo esto tenemos que tener en cuenta. Los accesorios, cuando yo tengo que utilizar o hacer mucha fuerza, yo debo tener este cinturón de seguridad precisamente para que no me vaya a causar alguna hernia o para que no me vaya a lesionar la columna, ¿cierto? O sea, un mal movimiento. De hecho, siempre cuando hablamos de todo este tema, tienen que enseñarnos a cómo nosotros debemos agacharnos, cómo debemos correr una caja, cómo la debemos levantar, no como normalmente nosotros la hacemos, que lo hacemos de una manera muy ergonómicamente mal. Entonces realmente uno tiene que tener mucho cuidado en la utilización de estos accesorios. Protección respiratoria, y eso sí que lo utilizamos nosotros en estos 2 últimos años con el tema de la pandemia, ¿sí? Todos los médicos los médicos parecían en las clínicas, en los hospitales parecían marcianos, con todos esos elementos que tenían que utilizar, que gafas, que una gorra, que un overol, que bueno, parecían de verdad marcianos ellos, ¿sí? Y bueno, la gente que tenía que entrar allá a visitarlos, si tenía la oportunidad de entrar a visitar a los familiares, tenían que tener también exactamente todo esto, ¿sí? Protección auditiva, protección para la cabeza, protección visual, absolutamente todo esto es necesario. Entonces aquí hay como unas indicaciones para las partes del cuerpo a proteger, los elementos de protección personal con sus características, qué cumplimiento deben de tener. Y es algo que no sé si ustedes, la mayoría no tengan o manejen moto acá, pues tienen que saber que tienen que estar muy juiciosos en utilizar todos los elementos de protección personal que la empresa, si ustedes, por ejemplo, trabajan en mensajería o algunas personas trabajan en mensajería, tienen que utilizar todos los elementos de protección personal para la conducción o manejo de la moto. Y entonces deben de tener el casco reglamentario, no un casco que cueste 50,000 pesos, imagínense 50,000 pesos, prácticamente es un casco de vidrio y no lo protege absolutamente nada.
ahí sí como quien dice, ¿no? Pues puede que me cueste un ojo de la cara el valor de ese casco, pero me está protegiendo la vida, ¿sí? Entonces, el casco puede costar como 300.000 pesos, pero está protegiendo mi vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que proteger? Pues el casco, bueno, la cabeza con el casco, las cofias, debe ser de material no inflamable y resistente al lavado y a la desinfección. ¿Cuáles son las cofias? Exactamente. ¿Sí? Capuchas de telas de ave. Esto ya aquí aparecen. Aquí aparecen. Mira. Protección cabeza, visual, facial, respiratoria, auditiva, manual, corporal y de seguridad, calzado de seguridad. ¿Ven? Todo eso, digamos, de la labor que yo estoy desempeñando en mi empresa, lo debo tener así siempre presente. ¿Okay? Aquí está, mírenlos. La cofia, miren. Esto se utiliza pues para los restaurantes. ¿Sí? Casco de seguridad tipo 1. Clase A, impactos moderados o leves, penetración de agua, fuego, descarga eléctrica en espacios reducidos y chispas, salpicaduras ígneas o químicas peligrosas. O sea, este casco nos protege de esto. ¿Sí? La cofia nos ayuda a combatir la humedad o las bacterias. El casco de seguridad tipo 1 clase E y G tiene que ver con la electricidad, impactos de objetos de caída libre, golpes contra objetos finos, aplicaduras químicas, choques eléctricos, radiación solar o térmica moderada. Capucha textil para las bajas temperaturas, la gente que trabaja por allá pues, en los frigoríficos, ¿no? Tienen que estar utilizando eso. Gorra con casquete. Nos protege raspaduras, laceraciones causadas por golpes o impactos leves de la cabeza. El cobertor rígido para altas temperaturas. Sombrero tipo pava de la radiación solar. La capucha para evitar pues, partículas, chispas o radiaciones. Las gafas de seguridad o monogafas. Lentes de policarbonato, marco o armazón suave en PVC, poliamida resistentes, protege los ojos del impacto de los objetos y los rayos UV. Bueno, entonces todo eso debe estar en el manual aquí del comité paritario y todos nosotros debemos, dependiendo del cargo en donde estamos trabajando, debemos saber qué es lo que tenemos que utilizar. ¿Sí? Entonces miren, lo que se entrega, Departamento de Gestión de Talento Humano, formato de entrega individual de elementos de protección personal. Y para esto es importante dedicarle el tiempo del que entrega como el que recibe. Porque si a mí me dan un elemento de protección personal defectuoso, eso es, yo lo tengo que reportar, yo no lo debo recibir, yo no debo firmar nada de eso. ¿Sí? Entonces, yo tengo que tener en cuenta precisamente lo que estoy recibiendo y lo que estoy entregando. ¿Sí? Y yo ya estoy seguro de que les entregué a todos ustedes sus elementos. Por favor, fírmenme acá. ¿Sí? Y que no que porque estamos de afuera, entonces no firmamos o luego me firman. No. Tenemos que estar seguros de lo que les estoy entregando, cuánto les entregué, la fecha, firma recibido, elementos de protección personal entregados, pero hay que colocar realmente cómo se está recibiendo o cómo se está entregando. Bueno, este es el video que yo les adelanto el día. Bien, ¿preguntas? Bien. La idea es de que se esté verificando, dependiendo de las veces de uso del elemento que se está utilizando, porque si es un alto nivel de uso, se tiene que estar revisando para que se mande a arreglar y se pueda entregar uno nuevo.
O sea, yo como trabajador debo estar seguro de que mi elemento de protección personal está fallando. O sea, tienen que cambiármelo. El ejemplo de la silla que me pasó a mí, yo pasé la novedad y me la tuvieron que cambiar rápido, ¿sí? Porque eso hace parte de mis elementos de trabajo, ¿sí? Entonces yo debo tener cuidado con eso. Entonces, así en todo. Entonces, no es de que tenga que, digamos que se puede decir de que 1 o 2 veces al año, dependiendo del uso que se esté llevando a cabo de los elementos de protección. Pero si hay fallas, hay que cambiarlo de inmediato. El pasar por alto esos cambios cuando son necesarios utilizarlos todo el tiempo, pues entonces eso es un riesgo muy alto a nivel de la salud. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, muchachos. Ok. Entonces, mañana terminamos nuestros temas con el tema de trabajo en equipo y mañana comienzan ustedes, por favor. Ahora mire, yo no había compartido eso.